Hola, ¿qué tal? Un gusto de poder saludarles, queridos amigos y hermanos que siempre los llevamos en nuestro corazón. Bueno, ustedes han ido escuchando algunos temas que hemos ido subiendo y hay algunos que me han preguntado qué pasa que no hemos subido ningún tema. Bueno, se han juntado varias cosas, pero principalmente estábamos reflexionando un poco y analizando los últimos acontecimientos para poder entonces tener más o menos un panorama claro para compartir con ustedes. Así que el día de hoy tendremos un tema, será tal vez un poco más breve, pero muy interesante. Así que desde acá aprovecho de enviar un saludo para ustedes, especialmente a los hermanos de Carahue, hermanos de Puerto Saavedra y Guapibudi, donde si Dios quiere estaremos en unas semanas más allí con ustedes, Dios mediante. Un cariñoso abrazo para ustedes, también los hermanos de Romopulli. Y me traslado a la zona de Arauco, allí a mis queridos hermanos de Curanilahue, Tubul y de los Álamos y las demás iglesias. Y sigo en este recorrido, ¿no? Donde hemos estado con tanto cariño que nos han tratado los hermanos en esos lugares. Me voy allí al distrito de Santa Cruz con nuestros queridos hermanos de La Estrella, Pichilemu, Chépica también y Paredones, ¿no? Esa zona. Así que un cariñoso saludo para ustedes, para todos ustedes. Los llevamos siempre en nuestro corazón, junto con nuestra familia. Estamos felices, hermanos, de servir a Dios en este lugar y de seguir teniendo contacto con la hermandad, con hermanos y hermanas que tenemos un gran cariño. Así que si alguno no lo menciono, no significa que no esté también en nuestro corazón. Tenemos gran cariño por toda la iglesia y por los hermanos a quienes hemos conocido. Sería largo enumerarlos a todos ustedes. Así que para ustedes vaya un abrazo y vamos al tema de hoy, de esta tarde. Eh, Siempre busco no hacer tan formal los temas, pero me cuesta, ¿no? Por la formación que uno tiene. Me gustaría hacer los temas un poquito más dinámicos. Así que vamos a intentar hacerlo así, ¿no? Vamos a orar entonces para pedir a Dios que nos dirija en este estudio. Señor eterno, junto con agradecerte por este día, Señor, quiero saludar a todos mis hermanos en tu nombre, pedir una bendición por ellos, por cada familia y persona que nos escucha en diferentes lugares, también fuera de Chile. Para todos ellos, Señor, vaya tu bendición y ayúdanos a entender los tiempos que vivimos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, acá en Los Ángeles está ya atardeciendo, falta poco para la puesta de sol y el comienzo de la semana laboral. Así que, bueno, hoy día domingo también es un día laboral, aunque la gran mayoría lo descansa, ¿no? Pero felices de poder llegar a ustedes. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? El tema de hoy ¿es Donald Trump un peligro para los cristianos, para la iglesia? Ya han salido varios temas en YouTube de distintos sectores de la cristiandad, por decirlo así. Hay adventistas que han subido temas, hay protestantes, evangélicos y católicos que han subido temas, porque ha sido muy especial, ¿no? El triunfo de Donald Trump, que ya fue presidente hace algunos años atrás. Y bueno, algunos se preguntan si es un peligro para el cristianismo. En este caso, para nosotros, ¿constituye un peligro? ¿Por qué surge esta pregunta? Principalmente surge la pregunta porque él es un hombre, eh, como algunos han dicho, un poco impredecible. No se sabe para qué lado va a ir, ¿no? Aunque ya ha anunciado la mayoría de las políticas que él va a desarrollar. Y llama la atención algunas, como por ejemplo, va a procurar el término de la guerra de Rusia con Ucrania,
va a establecer normas bien estrictas para los inmigrantes y donde va a poner bastante énfasis en el tema de la economía, tratar de que Estados Unidos vuelva a ser una potencia económica. Y lo que ha llamado la atención ha sido también en relación al tema religioso. Él está teniendo una batalla, por decirlo así, muy fuerte contra el progresismo, contra la ideología de género y con la ideologización de los estudiantes en los colegios. Él va a promover todo lo contrario. Va a potenciar la familia, va a potenciar la libertad religiosa, según lo que ha dicho. Y la idea es poder hacer Estados Unidos grande otra vez, ¿no? Como es su lema. También va a impulsar mucho lo que es la guerra contra el tráfico infantil y contra la trata de personas. Eso él lo ha mencionado. Y otro aspecto igual que llama la atención es que él va a poner mucho énfasis en el tema de la salud. Ha elegido como su primer ministro de salud a el señor Robert F. Kennedy Jr., que es un personaje muy conocido y es muy conocido porque él es contrario a las farmacéuticas y a las vacunas principalmente. Muchos lo tildan de antivacuna. Aunque él lleva 30 años investigando el tema y luchando contra el tema, según él dice que la mayoría de las vacunas que hoy día se usan no han sido probadas, no han sido reguladas y han traído muchos problemas a los habitantes de Estados Unidos. Y él piensa regular todo eso para que el país, como dijo Donald Trump, pueda estar sano otra vez, pueda sanar a los Estados Unidos de muchas enfermedades, especialmente a los niños. Así que como pueden ver, es bastante revolucionario todo lo que este hombre pretende hacer en la nación del norte. Bueno, hay muchos que se están yendo, especialmente gente de los espectáculos, actores de cine, actrices, se van, porque obviamente ellos eran progresistas, ¿no? Y no les gusta esta filosofía de Trump conservadora y muy apegado a la religión. Bueno, los que han escuchado los temas anteriores saben que yo me he referido a este aspecto de Donald Trump y, y lo que podría implicar para nosotros. Pero ahora ya tenemos un poco el panorama, perdón, un poco más claro, podemos ahondar un poquito más en esta temática. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que yo he sacado de manera personal? Y les comparto, ustedes saben que probablemente tengo una visión de ver los acontecimientos actuales bastante especial. Trato de hacer alguna relación con las profecías bíblicas, tratar de entender el fondo de las cosas y transmitir si es que hay algo que pueda ser de beneficio para la iglesia. Aunque en este caso prácticamente yo estoy desarrollando un ministerio hacia los hermanos que conozco, conocidos y a quienes ustedes puedan contactar. No me interesa hacerme famoso en las redes ni empezar a ganar dinero en las redes, no. Para mí la misión es advertir y advertir a mis más cercanos, a los con quienes he tenido contacto, ¿ya? Así que si a usted le interesan estos temas, sería interesante saber que puedo seguir enviándole, compartiéndole los links y compartiéndole algunas ideas. Bueno, ¿cuál es la conclusión que he llegado? La conclusión que he llegado es que estamos frente a una situación parecida a eventos que ocurrieron en el pasado. Ustedes saben que la historia nos enseña cómo enfrentar el futuro o el presente y debemos estar vigilando la historia. Hay una cita de la señora Elena de White, pionera de los adventistas, donde ella escribe y dice que la historia vez tras vez va presentando sorprendente analogía, o sea, situaciones análogas, parecidas, y esas pareciera ser que se van repitiendo en el tiempo. No es que la historia se repita, sino que hay situaciones parecidas que parecieran ser análogas y que nosotros podemos aprender de esas cosas. Ahora hay otro elemento importante que tiene que ver con la lucha entre Cristo y Satanás. Satanás también tiene sus estrategias, sus formas de actuar. Sin embargo, él tiene una particularidad.
el enemigo, como me dijo un amigo una vez que entiende mucho de estas cosas, me dijo, mira, me dijo, Satanás es muy astuto, pero no es muy original. ¿Mm? ¿Qué significa eso? Que si algo en el pasado le resultó, perfectamente podría volver a repetirlo en el futuro, ¿ya? De hecho, la historia muestra muchos sucesos parecidos. Eh, entonces uno puede ver que su acción siempre va pareciéndose a cosas del pasado. Es un excelente imitador y es un repetidor de cosas. ¿Mm? Bueno, cualquier persona eh, puede recurrir a eso, ¿no? Si algo te da resultado en el pasado, ¿por qué no volver a repetirlo? Lo malo es que en el caso de él son cosas para el mal, en este caso para el mal de la iglesia, de la obra de Cristo. Entonces, en base a esos principios, que la historia va teniendo sorprendente analogía, sucesos del pasado vuelven al presente con una similitud muy impresionante, y sabiendo que el enemigo no es original, sino que él repite lo que le ha dado resultado, estuve haciendo una comparación entre Donald Trump y un personaje de la historia que causó mucho daño a la iglesia. Pero aparentemente él en realidad venía para hacer un beneficio a la iglesia y terminó haciéndole un gran daño. Me refiero a Constantino, Constantino el Grande, emperador romano. Primero voy a ir a las similitudes. Constantino había tenido una experiencia sobrenatural con Cristo. En este caso, en la batalla, en una de las batallas para poder consolidar su imperio, la batalla del Puente Milvio, él se enfrentó a Magencio, que era otro aspirante a ser emperador. Magencio tenía un ejército mucho más grande que el de Constantino, pero Constantino había tenido un sueño en el cual había visto el símbolo de la cruz o el símbolo cristiano, uno de los símbolos cristianos, y él escuchó que se le dijo, bajo este símbolo vencerás. Y entonces, por lo menos esta es una de las tantas interpretaciones que hay del sueño de Constantino, es lo que él corroboró después. Entonces, él triunfó en esa batalla, fue una batalla aplastante que fue consolidando su imperio, y ese era el símbolo cristiano. Bueno, él desde antes era cercano al cristianismo, había sido influenciado por el cristianismo y lo veía con buenos ojos. Pero aún en su tiempo todavía los cristianos venían experimentando terribles persecuciones. Pero Constantino será un punto importante en la historia del cristianismo, porque esa iglesia que venía siendo perseguida innumerables veces y con muchas pérdidas de hombres y mujeres creyentes, en Constantino encontraría un oasis, un alto a las persecuciones. Constantino pararía las persecuciones. Sin embargo, esto indudablemente que fue motivado por la experiencia del sueño, un sueño sobrenatural. Y en algunas palabras que él mencionó, que están escritas en los libros de historia, él dijo que Dios lo había llamado o lo había alzado al poder para conducir a todas las naciones hacia la unidad religiosa, y por este medio devolver la salud al mundo. Miren qué interesante la declaración de Constantino. Dios lo había llamado para llevar a las naciones a la unidad religiosa y por este medio devolver la salud al mundo. Y cuando leí esta cita, me acordé inmediatamente de Donald Trump, porque Donald Trump dijo palabras muy parecidas, ¿no? Él también tuvo una experiencia muy especial porque a él intentaron matarlo, le dispararon y ustedes saben que la bala rozó parte de su oreja, se le vio a él sangrando allí y se dieron varias cosas muy especiales. Él reconoce que fue Dios quien lo libró y él dice que Dios lo libró
para poder ayudar al país a sanarse, a curarse. Tenemos un país que necesita curarse y vamos a procurar arreglarlo todo. ¿Mm? Entre algunas cosas que él dijo, y ha mencionado también el deseo a que Estados Unidos pueda estar unida y vuelva a ser un país saludable. ¿Mm? ¿Qué les parece, hermanos? Muy parecidas, ¿no? Ambos líderes tuvieron experiencias sobrenaturales, especiales. Donald Trump reconoce que es Dios quien lo libró, le salvó la vida para poder unir a su nación y para poder sanar a su nación. Lo mismo que Constantino mencionó. ¿Mm? Hay algo interesante. Donald Trump, como dije, se ha propuesto terminar con el abuso infantil, el tráfico de niños. Y entre las medidas que tomó Constantino en su época está castigar el infanticidio y el robo de los niños. ¿Qué les parece? Ahora, ¿por qué hago esta comparación de un personaje que vivió en el siglo III después de Cristo con un personaje que ha salido presidente ahora en el 2024? Muy simple, porque Constantino, al igual que Trump, se mostró como un hombre favorable a la religión, en este caso al cristianismo. Constantino, hermanos, hizo un cambio tan grande en el mundo cristiano, porque primero suprimió las persecuciones, ya no se perseguiría más a los cristianos. Ya no podría discriminarse a los cristianos, tendrían los mismos derechos que judíos y que los paganos, en este caso. También eliminó los impuestos para los cristianos. Y hubo una ley que él emitió donde toda persona podía, antes de morir, dejar a la iglesia cristiana un aporte. En pocos años la iglesia se enriqueció. Se enriqueció. Y por la exención de impuestos, muchos hombres ricos se hicieron cristianos. No por amor a Cristo, sino para poder beneficiarse con esas políticas económicas. Ahora Donald Trump ya ha comenzado un trabajo en favor de la iglesia cristiana al devolver la Biblia a las escuelas. Es una política que está avanzando ahora, devolver la Biblia a las escuelas. Y es sabido, todos hemos visto, ¿verdad?, cómo los pastores evangélicos protestantes van a orar con él, le imponen las manos. Pero él ha dicho que va a gobernar con los católicos sinceros y también con los protestantes y evangélicos. Su esposa es muy católica. Y él es un hombre ahora, después de la experiencia que tuvo, muy apegado a la religión. Ahora, ¿dónde está el problema? Podría mencionar muchas otras similitudes, ¿no? Cosas que hizo Constantino en favor de los cristianos. Sin embargo, por tiempo no voy a avanzar mucho en eso, ¿no? Creo que hemos mencionado las cosas principales. ¿Dónde está realmente el peligro? El peligro está en que en la época de Constantino la iglesia vio en él como un protector, alguien que favorecía a la iglesia y la libertad religiosa. De pronto los líderes de la iglesia estaban siendo apoyados por él, financiados por él, y él catapultó al liderazgo de la iglesia cristiana. Así que fue un cambio del cielo a la tierra, mis hermanos. Les construyó catedrales, les apoyó en todo, pero después él empezó a intervenir demasiado en los asuntos de la iglesia, tuvo un rol muy activo en lo que fue la lucha contra los arrianos, los cristianos arrianos que no creían en la divinidad de Cristo. Y para qué decir en el concilio de Nicea. Entonces, mis hermanos, fue un hombre que al comienzo se vio como una bendición, pero después fue quien de algún modo perjudicó a la iglesia porque permitió que el paganismo entrara a la iglesia, creencias paganas, costumbres paganas. El domingo en ese tiempo era un día de fiesta y él eliminó eso y lo transformó en un día sagrado, en un día donde no se podía comerciar, donde no se podía hacer nada común. Entonces,
él prácticamente estableció el domingo como un día de reposo. Ya le dio al domingo un carácter sagrado como el que había tenido el sábado antes. ¿Mm? Entonces, mis hermanos, pueden ver ustedes las similitudes que van habiendo. Ahora, Donald Trump está trabajando fuerte con organizaciones cristianas y hay una que se llama, no recuerdo ahora el nombre, pero tienen un proyecto para el 2025 de poder establecer varias digamos, reglamentaciones a favor del cristianismo y entre una de esas también está el tema del día de reposo. Entonces, eh, por eso yo les mencionaba al comienzo, ¿no? De que a veces el enemigo repite aquello que le ha dado resultado. Entonces, por ahora se ve que Donald Trump va a ser realmente una bendición. Imagínense ustedes, va a dar la lucha por la familia, por la fe, ¿ah? por Dios. Va a apoyar la libertad religiosa, va a traer de vuelta muchas cosas del cristianismo otra vez a la vida de los norteamericanos. Va a apoyar la salud, va a evitar el tráfico de niños. Pero ¿en qué va a parar todo eso? Ustedes saben que el escenario final del Apocalipsis es de un sistema político religioso, donde la política estará unida a la religión. Y aunque aparentemente se ve bien, eso nunca da resultado. Eso nunca ha sido bueno, porque finalmente se imponen algunos dogmas, algunas creencias y por encima de otras y muchas veces salen perjudicados los grupos minoritarios. Entonces, si todos los religiosos con Trump se ponen de acuerdo en algo, cualquiera que opine diferente va a ser una voz disidente y va a ser un problema. Entonces, mis hermanos, yo pienso, en mi opinión, de que se está configurando un panorama muy peligroso si consideramos lo que le pasó a la iglesia en época de Constantino. En época de Constantino la iglesia perdió ese poder que había guiado a la iglesia, perdió ese amor que la iglesia tenía, se volvió la iglesia de los poderosos, la iglesia rica, la iglesia bendecida. ¿Mm? Y la iglesia que fue cediendo para poder quedar bien con el emperador. La iglesia donde grandes figuras entraron a la iglesia por conveniencia. Y eso finalmente llevó a la apostasía de la iglesia. Mis hermanos, y de ahí la iglesia no fue nunca más la misma. La verdad después se mantendría pura, se mantendría la piedad, la verdadera piedad se mantendría solo en grupos minoritarios que tuvieron que huir, que tuvieron que irse a lugares apartados para mantener su fe, porque ya la iglesia se había corrompido. Y hoy día, hermanos, estamos en un peligro parecido, porque si Donald Trump se transforma no solo en el líder político de la nación, sino en el líder religioso también, que promueve la religión, ya sea católica o evangélica o protestante, eso puede ser perjudicial, porque a todo esto hay algo interesante. Donald Trump dijo: yo no soy el mejor cristiano. Dijo, él reconoce que probablemente no es un hombre convertido. Y es conocido él en la historia de que no ha sido muy transparente en su forma de actuar, en sus negocios y en sus cosas. No ha sido un hombre verdaderamente cristiano. Está acercado a la religión, pero de ahí a que sea convertido, no lo sé. Constantino del mismo modo. Hay testimonio de que él no era un hombre convertido. Él favorecía a los cristianos, ayudaba a la iglesia, pero según dicen no se convirtió hasta el último momento de su vida, cuando recibió el bautismo en su lecho de muerte casi. Entonces, son personajes parecidos. Y si nosotros no tenemos la capacidad de aprender de la historia, hermano, entonces ¿de qué vamos a aprender? Por lo menos a mí la historia me dice, cuidado, alerta. Hay que estar alerta y no confiarse, ¿ya? Ahora, respecto de nuestra iglesia, todo depende de nuestros líderes. Porque ustedes saben, la iglesia es un movimiento mundial que tiene un liderazgo mundial, un presidente mundial. Y si en ese nivel ellos entran en compromisos con el gobierno, cosas que de hecho la iglesia tiene, pero no al punto de transar con las doctrinas, con los principios. Pero cuando hay un líder político tan poderoso como Donald Trump y que es capaz de influenciar
en las iglesias, al mismo tiempo que las beneficia y las apoya, indudablemente que ese es un peligro. Aparte de que también es un peligro, ¿verdad?, el relacionamiento con los organismos internacionales, que ya lo he mencionado. Para una iglesia que defiende la verdad, no se ve bien que entre en compromisos con organismos internacionales como las Naciones Unidas y otros. Pero estamos en un tiempo de cambio. El progresismo está terminando en el mundo, está debilitándose y está creciendo la religión. Eso yo lo mencioné en un tema anterior, ¿no? Todo eso está en mis temas, esos análisis de actualidad. Hay un declive del progresismo. En la última reunión de las Naciones Unidas, de las más importantes, el delegado papal renegó de la Agenda 2030 que tanto el Papa Francisco había apoyado y ahora se cambió para el 2045. Entonces una nueva agenda está surgiendo en el mundo, que es la agenda de Donald Trump, la agenda religiosa, la agenda valórica, la agenda de Dios, patria y familia. Pero es una agenda peligrosa también, porque puede llevarnos a la unión de las iglesias. ¿Y cuál es el problema de la unión de las iglesias? Que no todas creemos lo igual. Hay cosas que la mayoría de las iglesias ha abandonado, ha dejado de la palabra de Dios. Pero el remanente fiel, dice la Escritura, que guarda los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo y deben mantenerse en esa línea hasta el final. Así que mis hermanos, al finalizar esta transmisión, solo les puedo decir que hay que estar alerta, que no nos podemos confiar, que por bueno que se vea, no significa que sea ideal o que haya llegado la paz y la prosperidad, y no. Porque en tiempo de Constantino, tras la muerte de Constantino, surge un emperador llamado Juliano el Apóstata. Y él quiere traer de vuelta la religión pagana y desata una persecución hacia los cristianos, pero impresionante. Entonces no vinieron tiempos buenos después. La iglesia con Constantino creció económicamente, creció materialmente, creció en influencia, pero se llenó de gente mundana, se llenó de ideas paganas y fue realmente un triunfo para Satanás y una derrota de la iglesia, porque la fe después se mantuvo en grupos minoritarios. Entonces, todos estos movimientos pueden traer para la iglesia problemas, pueden traer cosas. Por eso lo importante, y es el mensaje que doy al final, es que ustedes en sus congregaciones se mantengan fieles a Dios y fieles a la palabra. Estamos en un tiempo que tenemos que apoyarnos, cada congregación, y ustedes vivir una fe genuina. Porque si uno pone la vista en los líderes, ya sea religiosos o políticos, eso no da ninguna garantía. La única garantía la da que como familia nos mantengamos unidos a Cristo, perseverando y fieles a lo que hemos aprendido. Desde acá, cuando aún quedan los últimos rayos de sol, les mando un cariñoso abrazo, esperando que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Maranata.